Buen día a todos, bienvenidos a este primer episodio de Hablemos Valvoline Premium Blue. Yo soy Gustavo Rodríguez, estoy encantado de estar el día de hoy con ustedes desde la ciudad de León, Guanajuato, donde tenemos un gran invitado especial. Buenas tardes, Rodri, ¿cómo estamos? Bien, Gus, buen día a todos. Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos. Como bien decía Gustavo, estamos en la ciudad de León, Guanajuato. Nos movimos hasta esta ciudad porque nuestro invitado vive aquí. Y parte de la historia o de la trayectoria del invitado con el que platicaremos durante los siguientes 30 minutos es que él es el director general de Noria Latinoamérica hace más de 20 años. Nos platicaba ahorita, ya casi 30 años siendo el director general de Noria Latinoamérica. Es también presidente de Copimán y es el fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Gestión de Activos. Pero más que platicar Gustavo o yo de la trayectoria, queremos que Gerardo Trujillo se presente a él mismo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor el poder ser el invitado que abra esta serie de charlas que van a tener ustedes seguramente con mucho éxito para ayudar a la industria del transporte, a entender mejor cómo sacarle provecho al mantenimiento y a la vida de sus motores. Mi pasión es la lubricación. Tengo más de 30 años enfocado justamente en ayudar a la industria a implementar estrategias de lubricación de excelencia, programas de análisis de lubricante que les ayuden a entender mejor cómo están operando sus flotas. Entonces, vamos a tratar de divertirnos un poco aquí conversando acerca de cómo la lubricación puede tener un impacto favorable en la gestión, en la confiabilidad y en la disponibilidad de las flotas. Excelente, Gerardo. Como bien dices, te hemos invitado porque sabemos que eres una persona que tiene muchos conocimientos en lubricación y en lo que hacemos Gustavo y yo día a día, que es visitar clientes, visitar flotas, visitar hombres, camiones, pues surgen de repente dudas, ¿no? Que nos gustaría que alguien con toda la información que tú manejas, pues nos pudiera ayudar a ir aclarando. Una de las principales que de repente las flotas nos llegan a hacer es, yo tengo una práctica de mantenimiento, yo me dedico a cuidar mis camiones. Y lo hago de la manera en que yo creo que se debe de hacer y ocupo ciertos insumos y tengo cierto personal bajo mi cargo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo ha funcionado esto en México en los últimos años, Gerardo? Bueno, yo te diré que la práctica del mantenimiento es algo que está en una evolución interesantísima. Nos estamos moviendo del mantenimiento basado en tiempo al mantenimiento basado en condición. O sea, saliéndonos del mantenimiento preventivo. Esas acciones de mantenimiento que se hacen cada cierto determinado número de horas están cambiando para pedirle a la máquina que nos diga qué está haciendo, cómo se siente, qué está pasando dentro de la máquina y cuándo las acciones de mantenimiento tienen que ser efectuadas. Eso le va a ayudar a las flotas a dejar de hacer mucho mantenimiento que no se necesita para poderse concentrar en hacer el mantenimiento que es el necesario, solamente el que es el necesario. Se llama mantenimiento basado en condición, que es una evolución de lo que conocemos nosotros como el mantenimiento predictivo. Es una práctica interesante lo que nos mencionas, Gerardo. Muchísimas gracias. Si nos puedes comentar un poquito más en términos de los transportistas, de este hombre camión, de todas estas personas que sobre todo, pues claramente nos preguntan a los proveedores, tanto de lubricantes como de otro tipo de elementos que llevan estos vehículos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tema, ¿no? Ellos siempre nos hablan de, oye, estamos cambiando a ciertos kilómetros, ciertas horas, cada uno de nuestros componentes. ¿Cómo es que eso va a cambiar para ellos en el futuro? ¿Qué es lo que van a empezar a ver? Evolucionó la práctica del mantenimiento, pero también evolucionaron los camiones, también evolucionaron los lubricantes. Los lubricantes de ahora, ni una comparación con los lubricantes de hace 10 años, ni de 15, ni de 20, ni los motores tampoco. O sea, tú ves a los motores todos completamente distintos, con tamaños más compactos, trabajando con sistemas de inyección a mucha mayor presión, trabajando con lubricantes que ahora duran mucho más tiempo que antes. Yo me acuerdo en la época en la que yo empecé en el tema de la lubricación, el aceite se cambiaba a los 7,000 kilómetros. ¿Sí? Y eso era así como que ya un gran periodo de cambio de aceite. Ahora tenemos lubricantes que soportan los 10, los 15, los 20, los 25. Tengo flotas en las cuales el aceite dura 30 y hasta 50,000 kilómetros. Entonces, ¿de qué se trata esto? De toda una evolución completa de lo que son los motores y la tecnología de los lubricantes. Entonces, tenemos que aprovechar perfectamente cómo el avance tecnológico nos va a permitir desarrollar y desempeñar mejor la función con buenos insumos y con una buena selección. Desde el punto de vista de la lubricación, el lubricante correcto.
Perfecto. Y justo ahorita que mencionas que ha habido una evolución en el tema de la tecnología de los lubricantes, de la tecnología de los motores, y hay un factor que interactúa con estos dos que creo que también debe evolucionar, y ese es el personal de mantenimiento, la persona que efectúa las tareas. ¿Cómo es? Y la verdad es que en el campo, como te decía, Gustavo y yo visitamos diversas flotas, diversos clientes, y ahí es donde vamos encontrando diferentes perfiles de personas, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer que la tecnología del lubricante y la tecnología del motor empate perfectamente con la persona encargada de interactuar con ellos? Fíjate que son dos evoluciones ahora que lo mencionas. Mientras escuchaba yo el tema de la gente de mantenimiento, te pones a pensar en el operador. ¿Sí? Los operadores evolucionaron también. Cambió el operador, cambió el mecánico, ¿sí? O por lo menos deberá cambiar. O sea, tenemos que empezar a buscar mecánicos que tengan conocimiento especial, porque una de las formas en las que el mantenimiento puede ser mejor en las flotas es mediante una buena inspección. Entonces necesitamos un operador que sepa inspeccionar y necesitamos un mecánico que sepa inspeccionar. Y luego después necesitamos profesionales en la gestión del mantenimiento que conozcan perfectamente los conceptos de planeación, programación y que sepan utilizar las herramientas. Ya los camiones no son como antes. ¿Sí? Ahora vienen con computadoras, ahora vienen con sistemas electrónicos, ahora vienen cada vez con más tecnología. Hay que tener equipo, hay que tener el conocimiento de para qué sirve el equipo y cómo esos dos se interrelacionan para saber cómo está funcionando nuestra máquina. Entonces, el personal no deja de ser un elemento importante. Yo lo pondría incluso por encima del concepto de la tecnología de las máquinas. Siempre que la gente sepa hacer su trabajo, que sepa el qué, el por qué y el para qué de las cosas, va a ser una gran diferencia en el resultado que se obtiene como la gestión del mantenimiento. Excelente. Oye, y cuéntame un poquito, Gerardo, hablando sobre todo de este personal que estamos mencionando el día de hoy. Nuevamente traigo estos ejemplos. Sabemos que hay gente ya experimentada dentro de este segmento y personas que todavía queremos llevar a esa parte de la mejora y obtener todos estos beneficios. Pero sobre todo ellos en el campo, pues hemos pasado de simples herramientas, el simple balde, el edómetro y el manual de mantenimiento, hacia ahora nuevas herramientas que nos van a ayudar a llevarlos a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas o qué parte de esto nos puede ayudar con ellos a llevarlos a estas condiciones de mantenimiento? Me sacaste una sonrisa involuntaria cuando mencionaste el tema del dedómetro, claro. ¿Verdad? El dedómetro, el vistosímetro y todos esos mitos de la lubricación, vamos a buscar sacarlos a un lado. Pero esos mitos no desaparecen solos. Esos mitos desaparecen con educación. O sea, con conocimiento, con llevar a la gente, lo dije en la respuesta anterior, el qué, el por qué y el para qué. Ese es el concepto con el que tenemos que trabajar. Tenemos que buscar educar para que las personas sepan cómo hacer las cosas correctamente. Y esos mitos solitos van a ir desapareciendo. Ya no queremos ese aceite que haga hebra en los dedos. Ya no queremos medir la viscosidad con las yemas de los dedos. Ya no queremos identificar las partículas con la simple vista. Necesitamos tecnología. Entonces, junto con eso, vienen certificaciones internacionales. ¿Por qué no? Hay técnicos en lubricación de maquinaria certificados nivel 1 y nivel 2. Hay analistas de lubricantes de maquinaria nivel 1, nivel 2 y nivel 3. O sea, entender cómo la máquina se comunica con nosotros. Preguntarle al aceite, ¿sí? ¿Cómo te sientes trabajando en esa máquina? ¿Todavía tienes aditivos? ¿Todavía tienes con qué proteger a la máquina? Oye, ¿y cómo está la máquina ya que pasaste por ahí? Dime, cuéntame, ¿cómo están los anillos? ¿Cómo está el cigüeñal? ¿Cómo están el turbo? ¿Cómo está por ahí en las otras partes de la máquina? ¿Cómo está el filtro? Entonces, que sepamos hablar con la máquina, que sepamos sacarle la información al aceite, esa información valiosa la vamos a poder convertir en decisiones que nos permitan ampliar la vida de la máquina y, por supuesto, tener un mejor servicio a nuestros clientes. Sí, y creo que en esta respuesta has tocado algo súper clave, ¿no? Que el mecánico realmente entienda la necesidad de este motor y con eso pueda llevarlo a la selección adecuada del lubricante, ¿no? Y no solo del motor, ¿no? Porque generalmente todos pensamos en el motor, porque es el que lleva más litros, es el que realiza tal vez la función principal en nuestro equipo. Pero también hay elementos secundarios como una transmisión, un diferencial, puntos de engrase, ¿no? Y creo que esta parte de tener personal calificado y sobre todo entrenado y capacitado y hasta certificado, como bien decías tú, nos llevará a poder tener una correcta selección de los lubricantes que el motor requiere, ¿no? Sabes que seleccionar el lubricante correcto es muy importante. El lubricante que requiere la máquina.
No todas las máquinas son iguales, ¿eh? Ni todos los combustibles son iguales. Afortunadamente en México estamos con digamos, con una bendición desde el punto de vista de la proveeduría de combustible que tenemos. No tenemos un combustible tan malo desde el punto de vista del contenido de azufre. Esa es una gran ventaja. Pero nuestro combustible no siempre viene limpio. Entonces hay que buscar que la parte del combustible la llevemos a la limpieza necesaria. Hay combustibles que llegan en niveles de limpieza 22, 20, 19, o sea, 40,000 partículas mayores a 4 micrones por mililitro, cuando lo que el motor necesita, sobre todo los que son de Common Rail, los que ya traen los grandes presiones de operación en el inyector, pues un 1197 es lo que están pidiendo. Entonces hay mucha diferencia. No solo eso, el tema de con qué lubricas y con qué aplicas el lubricante. ¿Sí? Lo mencionabas justamente, Gus, los elementos de lubricación, el balde y el embudo, fuera. Deberían estar prohibidos en el taller de mantenimiento de un motor de combustión interna. Te la pongo a lo mejor va a sonar demasiado extremo, pero el lubricante que tú metes a la máquina lo debes filtrar antes de que entre al motor, para asegurarte que metes un lubricante con toda su fortaleza de aditivos y que no le estás metiendo contaminación que raye el interior del motor. A veces ese detalle se nos olvida. ¿De qué tamaño es la película lubricante entre el anillo y el cilindro? Son 7 micrones. ¿Sí? Entonces, cualquier partícula que tú le metas al aceite que mida 7 micrones se queda atorada entre el anillo y el cilindro. Y en vez de tener una película lubricante, lo que tengo es una máquina que hace raya, raya, raya y raya. Adiós motor. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Oye, me preocupo por buscar un lubricante de alto desempeño. Preocúpate porque ese lubricante entre y se mantenga limpio dentro de tu maquinaria. Desde luego. Yo creo que has tocado un punto muy importante ahí. Ese famosísimo dicho, el limpio, frío y seco, ¿no? A través del lubricante. Yo creo que es una parte fundamental de esta parte que mencionas. Y sobre todo regresando a la parte de la selección del lubricante, yo creo que siempre que vamos a ver clientes, Rodri y yo, nos mencionan, pues siguen hablando altas viscosidades, siguen hablando especificaciones anteriores, seguimos tocando prácticas de mantenimiento, sobre todo anteriores, que pues generalmente regresamos a eso del balde, regresamos a lo demás. Entonces, ¿me podrías contar un poquito de qué consecuencias podría tener? A veces nos hablan un poquito de, se me baja la presión en el vehículo, tengo problemas de calentamiento, tengo problemas de ese índole, pero ¿qué más podría suceder y qué beneficios podría tener el corregir esas áreas? A dejar claros. El primero tiene que ver con la viscosidad. ¿Sí? Mucha gente todavía tiene la idea de que tiene que verse grueso el aceite para poder pensar que lubrica bien el dedómetro. ¿Sí? Pero no es así. Desde hace muchos años, bueno, yo tengo más de 30 años en este tema del mantenimiento. A mí me tocó los aceites monogrados. No había más que aceites monogrados en el mercado. Me tocó esa transición entre el monogrado al multigrado, del 40 al 15W40. Y ese choque, de veras, era terrible, decía el mecánico. ¿Tú crees que yo voy a lubricar con eso? Parece agua. Pero las ventajas de un aceite multigrado son impresionantes con respecto a las de un monogrado. A la temperatura de operación, quiere decir, cuando tenemos el anillo de fuego en la parte más alta de la cámara de combustión, a 270 grados centígrados, un aceite 15W40 es 25% más viscoso que un aceite 40. La protección que tienes en ese motor es infinitamente superior, pero además tienes el otro efecto positivo, que es cuando arrancas el motor, como el aceite es delgado a la temperatura de ambiente, va a llegar más rápido a proteger y va a disminuir ese espacio de tiempo entre que tú arrancas tu motor y que tienes una plena lubricación y protección dentro de la máquina. Entonces, ese elemento, la selección correcta de la viscosidad, háganle caso al fabricante del motor. ¿Sí? El fabricante del motor sabe exactamente qué necesita en la viscosidad correspondiente. Ajustenla con respecto a la temperatura de operación y con eso tienen. Y luego la segunda parte, ¿cuál es el nivel de calidad? Vamos a corregir el concepto calidad. Vamos a llamarlo el nivel de desempeño que tiene que tener un lubricante, que está determinado ya sea por ASEA, si es un motor europeo, o por API, si es un motor americano.
Y ahí determinaremos cuál es el nivel de desempeño correspondiente. CH4, CI4, CJ4, o sea, ese nivel de desempeño correspondiente, acuérdense que conforme van saliendo las especificaciones nuevas, las anteriores son cubiertas por la especificación nueva, ¿verdad? Claro. Ahí llegamos, estamos protegiéndonos. Entonces, si yo tengo un aceite que es de una especificación más alta en desempeño, yo lo puedo usar en algún motor incluso más antiguo y me va a dar más protección, porque cada vez que creamos una nueva fórmula es para superar a la anterior. Ese sería el concepto que yo quisiera compartir. Sí, y justo creo que has dado en varias claves de lo que queríamos compartir en este primer episodio, ¿no? Hemos hablado ya del personal, de cómo la gente ha pasado de ocupar un lubricante monogrado, que esa era su normalidad, a ocupar ahora uno multigrado. Y ese cambio de tecnología también tuvo que venir de la mano con un cambio en la mentalidad y en los conocimientos de la persona que aplica el lubricante. Y luego el tema de las especificaciones, que también en nuestro país, y sobre todo en las pequeñas flotas, todavía hay muchos tabús y muchos mitos, ¿no? ¿Por qué voy a ocupar una última especificación como un CK4 si mi motor es un modelo 90 o es un modelo 92? ¿Por qué tendría que ir por el producto de máxima tecnología, por llamarlo así, si tengo un motor que realmente no lo requeriría, por decirlo así? ¿Qué nos puedes platicar de eso en la experiencia que tienes, Gerardo, acerca de la tecnología en vehículos que no son tan nuevos? Mira, el único elemento que es una prohibición, por llamarlo así, de utilizar un aceite de última generación en motores anteriores pudiera estar relacionado con la calidad del combustible que está teniendo, ¿sí? Si yo estoy trabajando con combustibles arriba de 100, 150, 200 partes por millón de azufre, entonces los nuevos lubricantes no están preparados para esa cantidad de azufre. Pero, como les dije hace un momento, nuestro combustible está dentro de parámetros mucho más restringidos. De hecho, hay zonas, las zonas urbanas, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, León, tienen combustible de ultra bajo contenido de azufre, el ultra low sulfur, menos de 10 partes por millón. Las zonas alejadas y las zonas agrícolas tienen combustibles de 50 partes por millón hacia abajo. Bueno, todos los lubricantes de las últimas generaciones trabajan bien con 10 partes por millón y trabajan bien con 50 partes por millón. O sea, no nos vamos a encontrar el conflicto de utilizar un lubricante que vaya a dañar a la máquina. La ventaja, muchas. Mejor protección contra el desgaste, mejor protección contra el espesamiento del aceite. Bueno, dije algo que a lo mejor va contrario y que alimenta mucho los mitos. Déjame aprovechar el haber mencionado este tema. Cuando un aceite se degrada, ¿sí? Si yo lo pongo a trabajar en un motor y lo dejo trabajar y trabajar y trabajar muchas horas, ¿qué vamos a sacar? ¿Agua o lodo? Pues depende de varios factores, ¿no? Pero pudiéramos encontrar cualquiera de las dos. ¿Qué opinas, Gus? Yo creo que obtendríamos muchas opiniones de los transportistas allá afuera, pero definitivamente sí. Cuando un aceite se degrada, se va a convertir en lodo. Si tú lo sigues usando y usando y usando y usando, el lubricante se va a oxidar. Claro. Y se va a polimerizar. Entonces su viscosidad va a incrementar. Fíjate que si yo todavía siguiera utilizando la medida esa del dedómetro, mientras más viejo mi aceite se siente más viscoso. Entonces, ¿para qué lo cambio? ¿Sí? Claro. Cuando es al revés. ¿Sí? Yo lo que no quiero es que mi aceite se haga viscoso. Yo quiero que mantenga sus propiedades y entonces lo que quiero es que tenga una muy buena resistencia a la oxidación. Que mi aceite me pueda durar 10, 15, 20, 25, 30, 35 mil kilómetros sin oxidarse, quiere decir sin hacerse espeso. Esas son características muy importantes que los nuevos lubricantes tienen en beneficio en comparación de los anteriores. La otra es la capacidad que tienen para controlar el hollín. Ese carbón resultado del quemado del combustible que deja partículas muy pequeñas, esas partículas no queremos que salgan al medio ambiente. ¿Sí? Tenemos filtros de partículas, tenemos catalizadores en la parte del tubo del escape para que eso no salga, pero mucho de eso se queda en el lubricante. Los motores que tienen EGR, la recirculación de los gases del escape, lo que hacen es que el gas que va saliendo al escape lo regresan y lo meten otra vez al motor, ¿verdad? Lo enfrían y lo meten otra vez al motor. Bueno, pues lo enfrían, pero se viene con todo el hollín.
Entonces, ese motor trabaja con mucho más hollín de lo que debería ser. Bueno, pues los nuevos lubricantes, las nuevas generaciones de lubricantes tienen una capacidad para trabajar y mantener disperso ese hollín sin que se haga un espesamiento del aceite. Hay muchas ventajas, pero principalmente las que tienen que ver con la duración del lubricante y la protección del lubricante a los componentes de la máquina. Desde luego. Desde luego. Oye, Gerardo, y cuéntame algo. Ya tocamos muchos temas, por ejemplo, la viscosidad. Ya estamos hablando de hollín, ya estamos hablando de oxidación, a veces de lubricante, estamos hablando de muchas partes del motor. Y yo creo que todo eso me lleva inevitablemente a esta herramienta del análisis de aceite, que es, sobre todo en tiempos más recientes, fundamental para el mantenimiento. ¿Qué me puedes comentar de ello? ¿Cómo es que va introduciéndose esto a las flotas, sobre todo en México, y cómo se va adoptando un poco esto también dentro del transportista? Es bien interesante cómo ha cambiado el tema del análisis de lubricante. Anteriormente era gratis, ¿sí? Lo regalaban y junto con la venta del aceite ahí te iban las muestras del aceite y sacabas las muestras que querías. Nadie les ponía atención a los resultados, nadie tomaba decisiones, simplemente era una herramienta gratuita. Ahora el análisis de aceite se ha valorado adecuadamente en la industria, ¿sí? Ahora se le entiende para qué sirve. ¿Para qué sirve? Para tomar decisiones. Hace rato hacía yo por ahí la analogía de pregúntale al aceite para que te diga cómo está. Yo le puedo preguntar al aceite cómo está él para saber si el aceite puede seguir trabajando en la máquina. Y le puedo preguntar al aceite que me diga cómo están los componentes de la máquina. O sea, son dos herramientas en una. Es identificar cuándo puedo hacer un cambio de aceite basado en condición y saber cuándo la máquina tiene algún desgaste en el interior, reconociendo los componentes de la máquina: fierro, cobre, cromo, estaño, aluminio, incluso molibdeno. Si las personas que conocen sus máquinas saben de dónde proviene este metal, van a poder saber y tomar decisiones. Van a poder identificar si su máquina está en buenas condiciones o si se está gastando o si alguno de los componentes está en riesgo o en peligro. Entonces, el análisis de aceite se vuelve una herramienta fundamental. Se vuelve una herramienta, no es un lujo, es una herramienta de mantenimiento para una flota profesional. Claro, totalmente de acuerdo con el comentario y creo que va mucho en el sentido de lo que empezábamos a platicar ese ratito, ¿no? Tengo ya la herramienta del análisis del lubricante y la he tenido por 10, 15, 20 años y no siempre la he aprovechado porque ese análisis del lubricante no solo me habla de la condición del aceite, que es lo que a veces confunde muchos de nuestros clientes, ¿no? Ellos piensan que solo queremos ver cómo está el aceite, pero no, realmente un análisis de aceite nos habla de la condición del equipo y nos permite de la mano con eso tomar decisiones, pero para tomar una decisión tengo que saber interpretar ese análisis de lubricante. Y ahí es donde venía el tema de la capacitación y viene esta pregunta que muchos de nuestros clientes nos hacen, muchos de los usuarios de nuestros productos nos hacen y nos preguntan, ¿cómo le hago para pasar de un simple programa de análisis de aceite con el que tal vez siempre tengo la misma alerta en la misma unidad para realmente llegar a tener un mantenimiento basado en la condición de mi equipo y que pueda yo tomar las decisiones adecuadas? ¿Cuál crees que sea el camino, Gerardo? ¿Qué crees que deban de hacer estos clientes? No, la preparación es fundamental. Uno de los problemas más grandes que hay cuando se establecen programas de análisis de aceite tiene que ver con las alertas. Tiene que ver con, oye, ¿y cuál es el límite? Claro. Y a veces tenemos dos motores de una marca y otra marca diferente, de tamaños diferentes, y les queremos poner el mismo límite a las dos máquinas. Un motor de 4 cilindros con un motor de 6 o con uno de 8 o con uno de 12 y queremos tener el mismo valor de desgaste. Hay que entender que los límites son específicos de cada máquina. Entonces, y también los límites de desgaste y también los límites de degradación del lubricante. Todo va a depender del contexto de operación de cada máquina. Entonces, es muy importante no solamente que establezcan una estrategia de análisis de aceite, sino que tengan bien definidos sus parámetros. Si ustedes van a arrancar un programa de análisis de aceite, lo primero que tienen que hacer es instalarle un puerto de muestra a cada motor. Olvídense de la bombita de vacío, el vampiro que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Con la manguerita entrando por la bayoneta. Adiós. Vamos a profesionalizar el concepto, hagámoslo bien. Porque si tomo una buena muestra, tengo buena información. Si yo tomo una mala muestra,
tengo mala información y sobre esa mala información voy a tomar una decisión que no va a ser buena. Entonces voy a desperdiciar mi programa de análisis de lubricante. Hace muchos años hablaba yo con una flota de 2,500 autobuses aquí en México. Y ya tenían un programa de análisis de aceite por mucho tiempo. Y cuando nos contrataron para verificar cómo estaba su estrategia, mira, los resultados estaban así: subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban. Y me decía, ¿eso es normal? Le digo, por supuesto que no. O sea, un motor no puede estar bien un día, mal al día siguiente, ni el día siguiente mal y luego bien, bien, bien y luego mal y luego bien. Todo eso es una consecuencia de una mala toma de muestra. Entonces, ¿cuál fue mi recomendación? Instálale puertos de muestra a todas las máquinas. Y me dijo, ¿estás loco, Gerardo? O sea, tengo 2,500 camiones. ¿Cómo le voy a poner? O sea, ¿cuánto me va a costar meterle 2,500 puertos de muestra? $10 vale cada puerto de muestra. Le digo, bueno, sigue pagando $50 por cada muestra. Imagínate, ¿sí? $50 por cada muestra, cada 20,000 kilómetros. ¿Cuánto dinero es? Deja de tomar una muestra y con ese dinero instala el puerto de muestra. Y a partir de ahí todas tus muestras van a estar bien tomadas y la información que vas a tener va a ser buena. Bueno, creo que el razonamiento fue bueno. Bueno, la flota instaló completamente sus puertos de muestreo, cambiaron completamente sus números. Los motores empezaron a crecer en el número de horas que podían trabajar sin necesidad de un overhaul. Perfecto. Sí, y creo que va mucho de la mano con algo que siempre platicamos con los clientes, ¿no? Dejemos de pensar en no gastar dinero y hagamos inversiones más inteligentes, ¿no? Que a la larga nos llevarán a tener esos beneficios económicos que buscamos para la flota. Porque bien lo dices, ¿no? Prefiero gastar $50 en una muestra de aceite antes que comprar pequeños puertos de muestreo que cuestan $10. Dejo de gastar en una y compro 5 y me vuelvo más eficiente en mi proceso de mantenimiento. Exactamente. Hay cosas en las que uno gasta y hay cosas en las que uno invierte, ¿sí? ¿En qué inviertes? Inviertes en una buena estrategia de mantenimiento. Inviertes en una buena educación de tu personal. Inviertes en un buen lubricante. Inviertes en un combustible limpio. Inviertes en un buen filtro de aire. Inviertes en un buen filtro de aceite. Porque todas esas inversiones tienen un retorno de la inversión muy grande. Tú puedes multiplicar la vida de tu aceite 2 veces, 3 veces, dependiendo de tus prácticas de mantenimiento y de la severidad con la que trabajen las máquinas, los motores, transmisiones. En hidráulicos, en transmisiones es un poquito más fácil que en el motor de combustión interna, pero en la vida de tus componentes tú puedes multiplicar por 2, por 3, por 4 y por 5 la vida del componente. Esas son inversiones inteligentes. Y una última pregunta nada más, Gerardo. Muchas de las flotas llegan con nosotros, flotas o flotas pequeñas o incluso el hombre camión llegan con nosotros y cada vez que nosotros les mencionamos cada una de estas herramientas nos dicen, oye, es que es una inversión representativa, es que no lo he visto que nadie más lo haga. ¿Tú lo has visto en todos los niveles de flota, prácticamente en todas las personas con las que hablamos? En 30 años es a lo que me dedico, ¿sí? A ayudar a la industria a implementar estrategias de lubricación de excelencia que les reporten resultados. Hace 30 años que yo tuve mi primera experiencia con relación al lubricante limpio, seco y fresco, al concepto de Noria, al concepto proactivo de eliminar la causa del problema. Cuando implementé la primera, estrategia en una mina en Zacatecas, ¿sí? El resultado fue triplicar la vida de los motores. Me quedé sorprendido del resultado, tan sorprendido del resultado que yo dije, ¿cómo es posible que esto no se sepa en el resto de la industria? Y entonces yo dejé lo que estaba haciendo para fundar Noria y para, a través de la educación y el contexto, ayudarle a la gente a lograr estos beneficios. El lubricante de buen desempeño, de buena calidad, es muy importante. Pero también es importante la práctica y la ejecución de la estrategia junto con un buen conocimiento desde el punto de vista técnico. Creo que la verdad es que esta plática está súper, súper interesante. Creo que hemos aprendido ya mucho de Gerardo. Por último, para ir cerrando este primer capítulo, quisiera hacerte una pregunta y tal vez Gus también quiera hacerte alguna adicional, pero me gustaría, Gerardo, que cerráramos con algún consejo para este amigo que empieza a tener su flota o que lleva 2, 3 camiones y quiere seguir creciendo. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo creo que la educación es una de las mejores herramientas que cualquiera vamos a tener.
Mientras más educados y mientras más conozcamos al respecto de nuestra máquina, de nuestro camión, de nuestro lubricante, mucho mejor resultado le vamos a tener. Piensen muy bien dónde tienen que hacer sus inversiones. En la industria nunca sobra el dinero, ¿sí? Hay muy poco dinero y ese dinero hay que invertirlo sabiamente. Hay que encontrar dónde invertir correctamente y hay que encontrar dónde no ahorrar. Tú no puedes ahorrar en lubricante. No puedes ahorrar en lubricante, no puedes ahorrar en la limpieza del combustible y no puedes ahorrar en la calidad de la gente que administra tu flota. Esas serían mis recomendaciones fundamentales. Excelente. Muchísimas gracias, Gerardo. Definitivamente, yo creo que nos llevamos excelentes recomendaciones, una excelente charla. Yo la disfruté muchísimo de platicar contigo respecto a estas anécdotas y sobre todo lo que nos vamos encontrando en el día a día con cada una de estas flotas, con clientes grandes, con clientes pequeños, pero que es algo increíble que nos deja esta industria. Entonces, pues no me queda más que agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy. Definitivamente una charla increíble y que definitivamente vamos a disfrutar de aquí en adelante. Pues ojalá que a nuestros compañeros que nos escuchan les dé un poco de conocimiento, les dé un poco de guía al respecto. Y bueno, yo me voy con el cierre que todo mundo deberíamos colocar en nuestra mente. El lubricante limpio, seco y fresco. Con eso conseguimos ampliar la vida de nuestra maquinaria. Perfecto. Y justo con lo que Gerardo acaba de comentar, nos gustaría cerrar para que se acerquen a nuestras redes sociales, a nuestros medios digitales y conozcan un poquito más acerca de Valvoline Premium Blue One Solution, Valvoline Premium Blue 7800 y el resto de productos que la familia Valvoline les puede ofrecer para cumplir con todas sus necesidades de lubricación. Manténganse pendientes de nuestros medios digitales y nos escuchamos en el siguiente capítulo.